En esta oportunidad hablaremos de la reforma agraria de 1969, que estuvo impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, ya que ésta generó un impacto negativo en el ámbito social, económico y político, ya que marcaron el rumbo del país hasta hoy. A continuación, presentaremos tres argumentos que sustenten esta En postura. el plano político, la reforma agraria de 1969 fue impuesta por la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, sin ningún tipo de participación democrática. Mediante el decreto de ley número 17716, el Estado expropió tierras de manera unilateral, sin juicio previo ni compensación justa para los propietarios. Esto quebrando el principio de legalidad y sentó un precedente peligroso que un gobierno pueda pasar por encima de las instituciones y las propiedades privadas sin control ciudadano. Lejos de fortalecer el Estado de decreto, esta medida debilitó la confianza en el sistema político. Cuando llegó la transición democrática en 1980, el Perú heredó un Estado sobredimensionado, corrupto y deslegítimo, como señala Paniagua. Además, el gobierno militar dejó una deuda externa de 7.000 millones de dólares y una economía estatizada que asfixió la iniciativa privada. En resumen, la reforma agraria no fue una reforma democrática, sino una imposición autoritaria que erosionó las bases institucionales del país y dificultó la consolidación democrática en los años 80. La reforma agraria no fue beneficiosa desde el punto de vista económico, porque desmanteló las unidades productivas más eficientes del agro peruano. Las haciendas injustas eran rentables al ser expropiadas y transformadas en cooperativas o sociedades agrícolas de interés social. Muchas de estas unidades enfrentaron problemas de gestión y escasez de recursos para invertir, modernizar la producción. Como consecuencia, la producción agrícola disminuyó significativamente durante las décadas de 1970 y 1980, afectando a cultivos importantes y las exportaciones. Además, muchos campesinos no recibieron títulos de propiedad individuales, sino que pasaron a formar parte de organizaciones colectivas, lo que limitó su acceso al crédito bancario. Como resultado, amplias zonas rurales experimentaron estancamiento económico, bajo niveles de productividad y persistencia de la pobreza, generando una crisis agraria cuyos efectos se prolongarán durante varias décadas. Continuamos con el análisis, donde nosotros indagamos que la reforma no logró su objetivo de reducir la desigualdad en el campo. Si bien es cierto, eliminó el sistema de haciendas, estos no fueron entregados a los campesinos individualmente, sino que fueron entregados a las cooperativas controladas por burocracias. Y esto generó más conflictos internos entre frustración y abandono de los campos. Y bueno, esto también afectó más a la migración de los campos hacia las ciudades, como Lima en específico, donde se saturó constantemente. Y bueno, nosotros podemos decir que en Lima se generó una desigualdad donde había gente y población sin empleo ni servicios. Esto se denominó barriadas y crisis urbana en los años 80, el cual sembró un caldo de cultivo para la violencia social y el territorio. En conclusión, lo que hemos visto hoy no es solo un hecho histórico que quedó en los libros. La reforma agraria de Velasco afectó a gente real, campesinos que esperaban una tierra propia y terminaron trabajando en cooperativas que no funcionaban, a familias que se fueron a Lima porque en el campo ya no había futuro, y a un país que tardó décadas en recuperarse económicamente de esa decisión. Y lo más importante de nuestro argumento es esto. No decimos que el problema que quería resolver no existía. La injusticia en el campo era real, pero la forma en que se hizo, sin debate, sin planificación, sin respetar las instituciones, generó consecuencias que terminaron siendo peores que el problema original. Por eso creemos que la reforma agraria, tal como se ejecutó, no fue beneficiosa para el Perú, no por lo que intentó hacer, sino por cómo lo hizo y lo que dejó atrás.
Gracias.